crecí en el famosísimo barrio de La Obrera. En aquellos tiempos, ¿sí te acuerdas de cuánto fue el premio? Eran 500 millones. Yo no esperaba que nos iban pero a sacar a la calle. El 2 de noviembre es cuando ya vas y ya ellos dicen, te pedimos permiso y no sé qué más dicen, y ya dan el nombre y ya en eso la persona se manifiesta. Yo me voy a casar y si no me voy a ir. Yo ya sí en ese plan y pues fue algo difícil que me duró 8 años. 8 años que duré sin verlos. Yo a veces digo, ¿por qué tomé o por qué tomaba? Pues porque crecí con puro alcohólico, Miguel. Clonazepam, Roche, y las mezclaba con el alcohol. Todos poníamos, o a veces yo no ponía, pero pues pisteaba, y que le pegan al camión, y bájenla. ¿A ti sí te tocó un anexo que puedes decir, sí me ayudaron, sí me sirvió, era un buen anexo? Y era a escondidas. Me los llevaban a cierto lado o yo los recogía en cierto lado y ahí mismo los dejaban y se los llevaban. De lo sentimental, de que es una depresión, de lo que es una droga, de la clase de personas con las que se van a topar. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este nuevo canal de Aprentorias, un canal donde vamos a estar platicando con personas de la vida real que comparten historias con ustedes, conmigo, con muchas otras personas. Historias reales, historias de gente común. Esperemos que les guste. Déjenos sus comentarios, cualquier persona, tema del que les gustaría que hablemos, y vamos a estar revisando toda la información. Bueno, buenas noches. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos un caso, es una conocida, una amiga mía, que nos viene a platicar básicamente parte de su historia, porque a lo mejor no nos va a alcanzar con el tiempo, pero la intención es platicar un poquito de tu historia, tus vivencias, lo que has pasado, y pues compartirlas con la gente para que puedan servirles, ayudarles en su día a día, en sus actividades, en sus logros, en ser mejores personas. Y pues bueno, hoy tenemos aquí a una amiga mía, Paulina Torres. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar y primero platícanos un poquito. Yo conozco ya un poco de tu historia de vida, pero para empezar, ¿eres tú originaria de aquí de León? ¿Dónde creces? ¿En qué barrio? ¿En qué colonia? Pues sí, mira, soy nacida aquí en León, Guanajuato. Yo nací en el Aranda de la Parra, por cierto. Okay. Nací en Cuna de Oro y lamentablemente, o no sé si buenamente, crecí en el famosísimo barrio de La Obrera, de la colonia obrera, y ahí fue donde crecí, fue parte de mi niñez, hasta mis 13 años, ahí viví. Ok. Yo sé, y quiero que nos platiques un poquito de esa parte. Entiendo que tu mamá fallece pues siendo tú pequeñita. Pues que nos platiques un poquito qué pasó y cómo trataste tú como de sobrellevar esa pérdida. Pues mira, fíjate que ya ahorita ya estando a esta edad, ya como que comprendes más las cosas. Pero hace poco yo platicaba con otra niña que se llama Paulina, igual que yo. Okay. Y también murió su mamá hace poquito. Entonces, ella a veces como que es muy apegada a mí. Y se dio el tema, fíjate, porque es bien raro que yo hable ese tema de mi niñez. Y de mi mamá, pues ya es muy, muy raro que yo hable de ella. Pues mira, ella fue casada un tiempo. Mi mamá era maestra y le encantaba también las cosas de las manualidades. Okay. Ahorita que veo las flores, y ella era muy creativa con sus manos, era muy, como las llaman ahora, emprendedoras, muy trabajadora, muy responsable, pero ella lamentablemente tuvo cáncer, le dio cáncer en el colon y pues la verdad pues falleció a sus 29 años de vida de cáncer de colon. Mi papá, en paz descanse, que es su papá, fue quien asistió toda su enfermedad.
él la cuidó. En ese tiempo mi papá se ganó la lotería, se ganó el premio mayor, sí, se ganó el premio mayor de la lotería aquí en León y fue como que de un modo u otro brilló como que la estabilidad económica o la suerte se podría decir y siempre yo he creído, Miguel, que gracias a ese premio mi papá le dio lo mejor a mi mamá con respecto a la salud porque él se desvivió por ella, por Y más o salvarla. menos, perdón, en aquellos tiempos, ¿sí te acuerdas de cuánto fue el premio? Eran 500 millones, o sea que 500 era... millones de viejos pesos. Sí, yo me imagino que ahorita son como 5 millones, 10, no sé, pero era el premio mayor, pues él compró, ¿cómo le decía él? Todos los cachitos, la serie, toda la serie, se las compraba una señora del mercado que vendía ya nopales y ese día también la señora se quedó con unos cachitos y también ella ganó parte del premio. Y entonces con ese premio que tu abuelito se gana, pudo darle los mejores cuidados a tu mamá. Sí, con respecto a médicos, yo me acuerdo que hasta iban que a traer agua de no sé qué cerro y mi papá si le decían que esa agua era curativa, él iba y mandaba a traer esa agua para salvar a mi mamá, pero pues lamentablemente no se pudo. ¿Qué edad tenías tú cuando...? Yo tenía 7, 8 años. O sea que sí, más o menos. Lo recuerdo vagamente, pues su enfermedad, porque literal ella ya estuvo mucho tiempo en cama. Sí me acuerdo cuando llegaba de las quimios y era vómito, a veces yo la veía de malas, pero pues uno no comprende. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo decía, es que ¿por qué mi mamá es tan enojona? ¿O por qué nos grita? ¿O por qué me regaña? ¿O por qué no me acompaña a tal lado? Porque no vea la inmensidad del problema de su salud. Y hasta ahorita comprendo y digo, o sea, pobrecita de mi mamá, porque pues sí batalló mucho, tanto con su salud como en los temas del amor, también le fue muy mal a mi madre. A tu madre. Y justamente en ese tema en el que tu mamá enferma y comentabas que tu papá, que es el abuelito de ella, de Paulina, tu papá, ¿dónde andaba? ¿Qué papel pues jugó? Pues con la otra, yo creo. O sea, él nunca estuvo presente durante la enfermedad de tu mamá. No, él desde que yo creo que mi mamá estaba embarazada de mí, ellos ya no vivían, no convivían. Mi mamá se separó de él, lo dejó porque pues mi papá de sangre, pues sigue siendo una persona alcohólica y pues hay muchos temas ahí con respecto a eso y pues él no se hizo cargo de mí, de mi hermano, de mis hermanos y de él no recuerdo nada, fíjate que el día que mamá murió la estábamos velando, Miguel, y a mí me decían, ese señor es tu papá, y yo lo volteaba a ver y me escondía así entre las piernas de los adultos y yo lo veía y yo decía, ¿quién es? Y volteaba a ver a mi papá y yo, no, es que mi papá es él. Ajá. Pues ese señor, ¿no? Y la gente me lo decía, pero pues no, para mí no existía en mi mente esa persona, solo mi papá en ese momento porque fue con el que nací y crecí hasta el día de hoy. Y entonces muere tu mamá y tu abuelito pa se tiene que hacer cargo de ti, de tus hermanos, y ahí cómo fue ese... Fíjate que sí fue algo muy duro, Miguel, porque mi papá, ahora entiendo que es una depresión, ahora entiendo que es como que querer darte lo mejor y como que no saber qué hacer, porque pues fue mi hermano Octavio, yo y mi hermana Mariana. Mariana tenía 4 años de edad y pues era pues, la bebé. Entonces siento el día de hoy que fue una situación muy complicada para mi papá. El no saber cómo qué hacer con 3 niños. Ya no estaba su hija favorita porque él siempre lo dijo, que su mago era la favorita y de repente, órale, están 3 niños, más un tío que era el soltero que vivía con nosotros, mi tío Tomás y mi papá. Siempre fuimos nosotros 4
y mi papá 5. Y ahí todavía tenía tu papá todavía tenía dinero. No, fíjate que, ay no, No te tocó el... No te tocó no, a mí me tocó pura chingadera. Pura carencia, Miguel. Pues lamentablemente ya sabes, los hijos, los tíos que despilfarran, que vamos al cotorreo, que las camionetas, que todo eso, y pues se lo acabaron. O sea, de lo de tu mamá sí quedó algo, pero... No, pues literal, yo es entre temas de la familia que comentan pues que mis tíos y que mis tíos, y yo digo, pues no lo sé. Yo recuerdo que sí, todos traían su camioneta del año en aquellos tiempos y que paseaban, pisteaban a morir, o sea, vida de ricos, porque pues en ese tiempo era muchísimo dinero. Sí. Entonces, en cierta manera, creo que también ahí se fue el dinero. Mi papá también era súper buena persona y todo el mundo que iba a pedirle, le prestaba. Le salieron muchos amigos. Uf, hasta entre la misma familia. O sea, literal, él prestó, él dio, él confió y mira, la mera hora se quedó sin nada. Sí, nada. Sí, Miguel. Sí, fue una situación dura porque tuvimos que perder nuestra casa. Ese día, ay, no se me olvida, pinche día culero, porque ya había muerto mi mamá, ya estábamos un poco más grandes y ese día llegaron a embargar, pero como ya estábamos acostumbrados a los embargos por las deudas de mis tíos, yo no esperaba que nos iban pero a sacar a la calle. ¿Tú pensabas que era otro embargo? Sí, yo dije, pues ahora que se van a llevar, no tenemos nada. Okay. Y pues yo decía, pues ¿qué se llevan? O que era algo normal. Yo ya sabía a mi edad que era un embargo. Y yo decía, pues hoy vienen a embargar y X, y tras, que llega patrulla, licenciados, y que nos sacan todas las cosas a la calle, miren. Todas nos sacaron a la calle. Y ese día fue algo como que muy impactante para mí porque pues la gente nos veía, Miguel. Y yo, o sea, con la pena, yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí tenía como 10, 11. No, Sí, ya estabas más consciente de las cosas. Ya sabía. Y ese día un tío vivía en la misma colonia por donde antes eran las mentadas covachas. Uh-huh. Él rentaba ahí una casa en la calle Colombia y yo corrí para allá, pues a avisarles que nos estaban sacando, que iba a pasar y todo. Y pues ese día mi tío nos dio chance de vivir en su casa abajo de un tejabán. Él nos metió, antes las casas eran de como la cocina, comedor, y tenían como ¿cómo se dirá? Un corral. Y ahí era un tejabán y ahí nos metió, ¿tú crees? ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? Meses, porque fíjate que esa historia sí nos marcó, Miguel, porque vivíamos muy mal. O sea, a mí yo ahorita lo pienso y digo, o sea, era su papá. Haciendo a un lado a nosotros, yo decía, era su papá y ¿por qué lo tenía viviendo en esas condiciones? Y a veces eso sí se me hace como que triste y pues obviamente me duele, pero son cosas que ahorita digo, qué bueno que pasaron porque me han hecho mejor persona. Y entonces ahí duramos muy poco. Vivía ahí otro tío y su esposa Ruth era la que a veces nos daba un taco a mí y a mis hermanos. Y ahí vivíamos en el tejabán, llovía, nos mojábamos, a veces nos dejaban subir al cuarto de mi tío y tenía unas literas y muy rara la vez nos dejaban dormir ahí en un cuarto para no mojarnos. Y la esposa de ese tío, fíjate que yo tengo ese trauma con los pinches pingüinos, Marinela, porque llegaba ella, Miguel, y, o sea, uno como un perrito, güey, deseoso de tantas cosas, y ella se saboreaba los pinches pingüinos. ¿Y no les daban? No, o sea, no nos daban nada, no nos daban nada. Mi hermano Octavio, él ya andaba en la peda, él ya andaba en malos pasos, él
y hacía cosas a su edad que no debería de hacer. Sí. Entonces, sí era como que algo preocupante para mi papá, porque decía, nosotros perdimos un año en la escuela porque pues no había la manera de estudiar. Mi hermana sí, ella sí iba a la primaria, pero Octavio y yo sí perdimos un año de secundaria. Entonces, en ese momento, mi tío Toma, el que vivía con nosotros, manda a mi hermano y le dice, ya vete a buscar una casa. Ve a buscar algo porque... A su papá le dijo ya... Mi tío Tom le dijo a mi hermano, ve y busca una casa, porque pues no podemos seguir aquí y vivir así menos. Entonces mi hermano se va, como siempre andaba de vago, decía mi papá, y encuentra una casa ahí en la calle Bolivia. Y ahí fue donde nos fuimos a meter unos añillos. También una casa con malas condiciones, pero en ese momento mi tío Tom era el que pues nos podría sostener. Yo me acuerdo que ya cuando llegamos a esa casa ya llegaban todos los primos. Mis tíos dejaban ahí a todos los primos, mi papá nos cuidaba a todos, éramos como 12 y mi papá nos hacía de comer, nos atendía, a unos los llevaba al kinder, a otros a la primaria. Yo ya había entrado ahí a la pinche telesecundaria que odiaba, o sea, para mí era algo feo, porque yo desde que murió mi mamá, para mí fue un cambio muy drástico, porque ella fue de colegio de paga, niñas bonitas, bien vestidas, cosas bien, que la clase de inglés, o sea, unas niñas normales, Miguel. Y muere ella y cámbiate a la pinche primaria La Piojito, donde no me gustaba, donde me pegaron los piojos, donde no podía convivir con las niñas porque me hacían, ahorita dicen el bullying, porque yo les decía que yo iba de la Holwaber y me era como que, ay, ¿cómo? Y no me la creían, o sea, no me creían que yo había tenido una vida bien, que había viajado en Acapulco en avión, que sí conocía la playa, que tuve reyes, y no me creían nada. Y eso para mí era como que muy traumatizante y no me gustaba esa escuela. Entonces, al fin se termina esa pinche escuela y pierdo el año de la secu y una amiga de mi mamá, en paz descanse, nos consigue ahí en la telesecundaria. Pero fue algo peor, o sea, yo veía esa escuela y yo decía, ¿yo qué hago aquí con cholos? Yo veía a los niños y todos se me afiguraban que eran unos changos, güey. Yo decía, no, Dios mío, ¿por qué no me gustaba? O sea, como que yo no aceptaba. Pero todo eso fue parte precisamente de tu venir de un cierto estilo de vida hasta antes de que tu mamá falleciera. Y por ejemplo, ahorita, bueno, me voy a adelantar a lo mejor un poquito, pero eso es algo interesante. Tú ahorita, o en alguna ocasión, me platicabas que tuviste la oportunidad de hablar o conectarte con tu mamá a través de un proceso, un medium, no sé cómo sea el término correcto, pero pues eso de repente es algo como difícil de entender cómo pasan esas cosas, pero a ver, platícanos cómo fue que pudiste hablar con tu mamá después de muchos años. Sí, fíjate que mi papá, él era una persona, Miguel, que él creía mucho en las energías, en las vibras, leía la Biblia, leía mucho metafísica, le gustaba mucho la metafísica, meditaba, no sé, mi papá era como que otra onda. Entonces, la hermana de una tía, ellas crecen como, no sé si llamarle religión, no sé cómo llamarle, pero ellas son espiritistas. Van a un templo donde te dan como una oración diaria y ahí tú dejas el papelito con tu difunto y ellos le llaman estarle dando luz durante todo un año. Tú, como por ejemplo mi padre en ese caso, como nosotros éramos no adultos todavía, él era el que llevaba el papelito con el nombre de mi mamá y él era el que iba ciertos días a la semana al templo. Él nos decía, voy al templo, y nosotros ya sabíamos que iba ahí.
ahí está en Nuevo León y Miguel Alemán, Ok. el templo, ahí está el ojito, es un ojito muy significativo, y él iba a ir al templo, y entonces el 2 de noviembre es cuando ya vas y permiten comunicarte con tu ser El 2 de difunto. noviembre, el Día de Muertos. Solamente es el 2 de noviembre, día. sí. Ok. Llegas, de hecho, se hace la fila y todo porque va un mundo de gente y haz de cuenta que entras, Miguel, y es como un local blanco y está como una bardita y ahí está la silla como que el jerarca o la jerarca y ya hay sillas como estamos tú y yo, Ajá. haz de cuenta que está el medium y nosotros y otras 2 sillas y en eso hay otras 2 personas que dan como luz, como energía y empiezan ellos como a hablar, pero hablan como muy formal, Miguel. De hecho hay palabras que yo no entendía porque eran términos como que de otro mundo. Sí en español, pero muy como formales. Muy técnico. Sí, los sí, vocabularios. sí, yo a veces decía, no entiendo. Ya hasta después mi padre, en sus palabras nos explicaba. Entonces ya es cuando las personas te preguntan que a quién y ya tú dices el nombre. Margarita Torres Hermosillo. Y ya ellos dicen, te pedimos permiso y no sé qué más dicen y ya dan el nombre y ya en eso la persona se manifiesta. A ver, pero cuando Yo dices, no sé. pero Sí. cuando dices se manifiesta, si aparece un espíritu o a través de la medium habla la persona difunta o cómo hace que Pues se mira, el manifiesta. medium está así como estoy. Él está siempre así con sus ojos cerrados y sus manos aquí. Okay. Ya dan el nombre y ella empieza como que a inhalar y exhalar y en eso hace como que así, como si le diera un escalofrío y ya en eso ella dice que quién la llama y ya en eso mi padre decía, soy tu papá amado y ya empezaban a platicar. ¿Pero platicas a través de la medium? Sí, ella siempre está así con sus ojos cerrados. Y le cambia la voz. No es su misma voz, no es su voz. De hecho, cuando tuvimos contacto con mi mamá, la medium llora, hace las muecas de la persona, o sea, sabe quién estamos ahí, pero te digo, son palabras raras las que usan. O sea, pero y sí, o sea, en tu caso, en la experiencia que tú viviste, sí fue como, o sea, sí puedes decir que fue algo real en el sentido de que no te inventaban cosas o, ay, sí, mi hija, soy tu mamá y te quiero mucho. No. Sí daban indicios, palabras, Pues de recuerdos de que sí era tu mamá. Yo creo que sí, Miguel, porque fíjate que ella decía que ella llevaba como cadenas arrastrando, que todo era oscuro, que no veía nada. Entonces dicen que hay como que un proceso para llegar, no lo sé. Nunca me he metido bien a esos temas, pero mi mamá eso decía, Miguel, que ella llevaba como cadenas arrastrando, que era mucha oscuridad y también nos pedía que rezáramos. Bueno. Que rezáramos mucho por ella. También recalcaba mucho el que mi papá no nos dejara ir con mi papá, papá. O sea, decía que con él no. O sea, pero en ese punto, por ejemplo, la medium no sabía que tu No papá y tu mamá se habían separado. Nadie te conoce. Okay. Nadie, o sea, no creas que si vamos tú y yo ya les dije, ay, va a venir Miguel y así esto es su familia. O sea, que ahí sí no. hay indicios donde dices, ay, sí. No, nadie sí, te conoce. Sí está pasando algo, o sea, sí es. Sí es real, sí. Yo creo que sí es real. Entonces, y luego a veces pienso, o será tanta la necesidad de uno de saber de su difunto que haces hasta lo imposible, Miguel, por comunicarte con ellos. Ahorita lo pienso así, pero sí eran cosas muy raras para nosotros, pero íbamos. ¿Ahí qué edad tenías? Ahí ya teníamos 12, 11, 9. Desde los 9 años fuimos desde bien chicos porque tiene que pasar un año para que tú te puedas comunicar con la persona que falleció. O sea que al poco tiempo que falleció tu mamá empezaron como sí, con el proceso del año. De ir, íbamos cada año, cada año. Hasta que una vez ya mi mamá nos dijo que ya no fuéramos. Ah, o sea, ¿no hablaste una sola vez? No, cada año íbamos. ¿Durante cuántos años? No, yo creo que hasta mis 15, 16.
Sí, y luego vamos entonces en cada las año. siguientes sí seguían apareciendo como, o sea, cosas que tú decías, no, pues sí, 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 esta es es mi mi mamá. mamá, sí. Sí, te digo que usaban como palabras raras y ya mi papá luego nos explicaba. Y hasta que la última vez que fuimos, ella nos dijo que ella ya estaba en paz, que ella estaba en un lugar muy bonito, como un paraíso, donde estaba tranquila y nos pidió que ya no fuéramos, que ella ya descansaba. O sea que bajo esta creencia o religión, si ustedes nunca hubieran ido a pedir la luz para poder hablar con tu mamá, quizás seguiría con estas cadenas que dices que ya Yo mencionaba y creo. todo. Fíjate que yo pienso y ella recalcaba mucho como que su preocupación era habernos dejado, porque con quién nos íbamos a quedar, qué iba a hacer de nosotros. Y eso era como que algo que detenía mucho a mi mamá para morir, porque pues éramos niños, Miguel, 7, 8, 4 años, pues éramos niños, muy niños, sin papá. Mi abuela nunca estuvo presente, entonces siempre mi figura paterna, abuela, de todo, tío, amigo, fue mi papá. Fue como dicen, ¿no? Y que fue padre y madre Como a las la mamás vez. luchonas, ándale. Pero este fue papá Pero este luchón. fue papá luchón. Ok. Entonces siento que esa parte de mi mamá le costaba mucho. Entonces ahí fue donde terminó eso. Y dejaron de ir a Dejamos partir de ya de ir, sí, ya dejamos de ir, porque ella lo pidió y ya fue el último día que volvimos, que regresamos a ese lugar. a ese lugar. Puedes seguir yendo a la oración, a todo, si tienes otro difunto, pero ahí la prioridad de mi papá era mi Tu mamá. mamá. Ajá. Y bueno, sabes que eso está muy interesante por Sí, todo este tema que a veces yo te cada dices, que si paso- será, no será, será cierto, no será cierto, pero pues Ve. mejor que lo cuente alguien Ve. que sí pasó por eso. Ven, Carles, todavía estás a tiempo. No, ya va a ser 2 de noviembre, ya es muy poco Muy pronto. tiempo. Pero yo lo cuento, mucha gente a veces me dice, ay, no mames, o ay, es que tú la querías ver. Y le digo, pues simplemente yo voy y yo te cuento lo que yo viví. Pero si no, pues tú también ve puedes y- ver. Le digas que mi mamá cuando escuche esto va a querer también. Pues llévala, pedírsela. llévala. Oye, Ahí yo está voy a el templo dedicar- siempre donde Sí, no, mismo. sí ubico ese templo. Sí, va muchísima gente de todos lados. Y fíjate que nunca he tenido una plática con la hermana de mi tía para que me explicara de qué se trata. Porque ellas traen ese legado desde su abuela o bisabuela. O sea, una tía tuya está metida en esa religión. Sí, su hermana. Entonces la abuela o bisabuela de ellas traen como que ellas dicen el matriarcado. Es como si se heredara esa onda. Pero ellas son como, o sea, Las son medium, son sí. las medium. Ah, Y la abuelita de ellas era la chida. La mera chida. Sí, era la chida de Mira, pues esa ahí tenemos onda. otro tema para otra persona para entrevistar. Sí, cuando quieras y todo. De hecho, el año pasado o pasando el año que falleció mi papá, ellas hicieron el contacto y mi papá se manifestó. ¿También? Mi papá se manifestó. Entonces, nada más que no tengo ya los audios porque me robaron el celular. Y ahí habla donde mi papá se manifiesta. Ellas ya iban a terminar como la sesión y dicen que hay otra persona que se quiere manifestar. Sí, era tu... Y era mi papá, y en eso él da su nombre. Soy Margarito Torres Olvera. Y todos así de que, ¿qué pedo? Si nadie le habló, a nadie sí, le igual sí que habló. nadie le habló, nadie le Pero él dice que estuvo haciendo como un esfuerzo para él poderse comunicar. Y dejó que en el audio dice que él no ha sido juzgado, Miguel, pero que él está tranquilo, pero que no ha sido juzgado. Está esperando su turno. Y es cosas que yo puede hice ser, y digo. Puede ser que sí, puede ser que no. Y yo digo, y me mandaron el audio, mi prima me dijo, mira, ¿quién crees que llegó? Y yo, ¿quién? Le hace mi abuelito. Y yo, caray. Y mi papá se manifestó en las personas. Y eso bajó a decir que solamente que estaba él tranquilo
pero que no ha sido juzgado. Juzgado todavía, quién sabe. Son cosas muy raras. Oye, pues bueno, para seguir en la línea, porque me mencionabas que hasta los 15, si entendí bien, fue cuando dejaron ya de Sí, como a de los acudir a tu mamá, 14, 15 años más o menos. 14, 15. Yo me acuerdo que en esa edad más o menos es cuando estabas en la secundaria. Y si mal no recuerdo, Pinche por secundaria. ahí a los 16, 17 fue que te casaste. Me casé a los 17, casi 18. O sea, poquito tiempo Sí, después. casi salí de la secu. No, pues ya iba en la prepa, Sí, ibas en la ya iba prepa. en sexto Y semestre. quiero precisamente que nos platiques eso porque yo me acuerdo que a nosotros y a los demás amigos del grupo nos decías, ¿para qué chingas me dejaron casar? Ese día vi al culero de Chuy cuando me fui a ver, cuando antes se usaba ir al estudio a tomarte la foto. Ajá. Y así con el marido y con tu ramo y la cola y el fondo rojo fue un mal plan. Primero, y antes de llegar a eso, porque yo sé que en esa relación pues de repente tuviste ahí algunas situaciones que ahorita nos platicarás, pero pues ¿qué te llevó a casarte tan chica? Las carencias, Miguel. Fíjate que todas las situaciones en mi vida hasta que me casé fueron de carencia. Y yo a veces siempre trabajé desde los 9 años. A veces me dicen, ay, mentirosa, pero es cierto, a los 9 años yo me iba con doña Hilda, en paz descanse, y ellos tenían una piquita de zapato. Y ella me ponía a cortarle las hebritas, hacían zapato escolar, y me ponía a cortar hebritas y me daba una suelita del mismo zapato y alrededor le quitaba el pegamento. Y eso me ponía a hacer, y me daba 10 pesos, Miguel. Pero era así como que yo, wow. Ya estoy ganando No, dinero. yo llegaba y era los 10 pesos que le daba a mi papá, porque yo veía toda la carencia que había en mi casa. Mucho tiempo no teníamos ni qué comer, Miguel. Mira, en la esquina de la que era nuestra casa existía Don Mele, y Don Mele era un viejito que luego le decíamos Don Lentejas porque tardaba horas para despacharte. Y nos daba cuando había, nos daba 2 huevos en un conito de periódico. Nos ponía 2 blanquillos y un peso de aceite y nos amarraba la bolsita, Miguel. Entonces, todo eso como que a mí me marcó mucho. Tanta carencia, tantos, o sea, siempre deseosos de todo, Miguel. Pero entonces, a ver, ahí por ejemplo, entiendo esta parte de la carencia y por lo que lo hiciste. Entonces, ¿con quién te casaste? ¿Tenía varo? ¿O viste en él una persona que dijiste, pues puede Fíjate que no comprendía tanto eso hasta que un día pregunté, oiga, ¿qué es la central de abastos? Yo ni sabía que existía eso. No, pues es donde venden a mayoreo y todo. Porque le digo, no, es que tal persona tiene bodega y esto. Y yo me acuerdo que una tía me dijo, él te conviene. Y ahí se me metió, ¡puc! Él te conviene. Y me casé, Miguel. Lo conocí en la prepa. O sea, tu primer llegue con él fue de él te conviene. Sí. No fue ni siquiera, oye, mira, vamos a salir, vamos a conocer. Lo primero fue él te conviene, sí. Y ahí se te sembró se me quedó la eso. espinita. Y yo dije, ay, él me conviene. Y yo dije, pues sí, y era muy buena persona conmigo en ese momento. Él era así de que si a mí se me antojaba ese mismo arreglo, él era el mismo que me daba. Entonces, él se metió por todo lo material en mi vida. Entonces, y justo era donde tú tenías estaba la carencia. Y él se metió todo lo que yo quería, me lo compraba, Miguel. Él fue el primero que me llevó a un concierto. Con él supe que era tener un perfume original, un disco original, el ver que era comer en algún lado en la calle, el llevarme a pasear porque él ya tenía carro y camioneta. O sea, él era ya una persona trabajadora. Íbamos en la misma prepa, pero él ya trabajaba porque su papá lo enseñó desde chico que se tenía que trabajar, porque su papá era un señor de rancho machista que trabajas casi desde que empiezas a caminar, órales a trabajar. Y él me contaba eso, que su papá desde niño era llevárselo al campo porque su fuerte era la cebolla de rabo, y era irse al campo y llegar con la mercancía, las tolvas o los, ¿cómo se llaman? Las camionetas de 3 toneladas y esas cosas, y a vender.
Entonces yo a veces, yo lo veía en la escuela y decía, ¿y por qué siempre trae los tenis sucios o así? Pero era porque andaba en el mercado. Y ya después ahí supe que era la central de abastos y empecé a salir con él. Él también ya tenía problemas en su casa y me acuerdo que antes era un dilema que tus papás te dejaran salir. Mi papá conmigo era muy duro, mi papá fue muy estricto. Yo cuando iba en la secu, él era un pedo dejarme salir. Yo me salía, Miguel. Yo fui una niña muy rebelde que ahorita le cuento a mi hija o a mi hermana, me dice, ¿te acuerdas? Yo, o sea, yo no le pedía permiso. Yo me largaba y me metía unas putizas, Miguel, pero chingas, sabrosas, con el cable, con el gancho. Me pegaba bien feo mi papá, pero yo era del modo que salía, porque si le pedía permiso él no me lo daba, no. ¿Y cuánto tiempo anduviste con esta persona Con el antes papá, de casarte? 3 meses. O sea, 3 meses y a los 3 meses te dijo, Me vamos casé. a casarnos. Sí, él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tenía él? Igual mi misma edad. También. Sí, somos de la edad. Él también me dijo. O sea, ni siquiera eran mayores de edad, ahí necesitaban el permiso de... Pero pues nos esperamos y él me dijo un día, ¿sabes qué? Pues hay que casarnos. Y yo en serio, pues sí, mira, así saldríamos los dos, no pediríamos permiso, los dos tenemos problemas. Y fue nuestra salida, los problemas en casa, Miguel. Y nos casamos. O sea, en eso sí hicieron clic bien. Sí, en que él tenía problemas porque estaba pasando un divorcio de sus papás, mucho problema, también alcoholismo de parte de su papá y tenían como que situaciones feas Complicadas. y él me las platicaba y pues yo decía, pues sí es cierto, ya no nos diría nada, pues creo que nos queremos, nos gustamos y pues nos casamos. Ese día me dijo, pues dile a tu papá. Y yo le dije a mi papá un miércoles, me acuerdo muy bien, estaba mi tío Martí y le dije, pues, ¿sabe qué? Que quieren venir a hablar los papás de este muchacho. ¿Para qué? Pues es que ya me voy a casar. No, hombre, ¿cómo crees? Ya estás panzona, ya saliste con tu domingo 7 y yo, no. O sea, no. O sea, hasta eso tu No, padre no quería que te casaras. No, y aparte yo no salí con esas pendejadas porque yo dije, mi papá me va a putear, me va a correr. O sea, dentro de mí le tenía el respeto y un chingo de miedo. Yo le tenía mucho miedo a mi papá, muchísimo, Miguel. Entonces él decía, bueno, entonces tú sí estás loca y pues él veía que yo era muy estudiosa, Miguel. Yo tenía buenas calificaciones, ya iba a salir de la prepa. Yo ya tenía mi plan de la universidad, lo que quería hacer y me casé bien pendeja. Y luego ya me dice, ya después de que hace su pancho y luego me dice, pues yo no te voy a dar la mano y ve y busca el que es tu papá. Uy, no, me dolió en el alma que me dijera que fuera a buscar al que era mi papá. Yo me hice un drama. Yo ya había guardado y dejado ropa en casa de una amiga que ahora es mi cuñada y ella era la que me hacía el paro con el que era... O sea, hermana de tu... Esposa de mi hermano. No, esposa de mi hermano. Okay. Y yo dije, no, pues él me dijo, entonces pues voy a hacer lo que nosotros hacemos, te voy a robar. Y yo es que no, o sea, yo no quería eso, sí, porque de rancho es de robársela y ya llevársela y luego ir a pedirla. Entonces yo decía, es que no, mi papá, o sea, yo cargaba mucho con eso. Entonces ya entra mi tío y habla y me dice, es que Pau, o sea, estás bien chica, mira, el matrimonio no es fácil, y ya sabes, el ver choro y todo. Y yo, pues yo me voy a casar y si no, me voy a ir. Yo ya sí en ese plan. Okay. Y ya de ratito como que mi tío habló con mi papá y ya mi papá me dijo, pues ¿cuándo vienen los padres de este individuo? Y yo bien viva, pues ya el viernes. ¿Cómo que ya el viernes? Yo le estaba diciendo el miércoles. O sea, ya 2 días. Ya nos andaba. Y fueron y me fueron a pedir, Miguel. La mamá de él no quería, obviamente, no. Pero el papá era el más alborotado porque es único hijo varón y el machismo a todo lo que da.
y llegó ese día con botellas y hielos y un merequetengue y me pidieron y al mes me casé al civil en noviembre y al mes me casé a la iglesia en diciembre. Muy poquito tiempo. Nada. ¿Luego cuánto tiempo estuviste casada? Nada más duré creo que 4 o 6 años, ya ni me acuerdo. Fue poco. 4 o 6 años. Sí, pues estábamos muy chicos, Miguel, la inmadurez, sus pensamientos de él, su forma de ser, machista, celoso, controlador, y luego a veces era bien aburrido, nunca tenía tiempo de nada, no quería salir. O sea que no hubo, cuando recién te casaste, no hubo un periodo así al principio como que dijeras, pues, miel sobre hojuelas, todo bonito. No, fíjate que hasta creo que a los 5 días que me casé me dio mis primeras cachetadas y días antes, cuando entregas que las invitaciones y eso, tuvimos un pleito y yo ese día me asusté mucho y yo llegué con mi papá y le dije, es que ya no me quiero casar porque él me hizo esto y esto y mi papá me dijo, pues ahora te casas y me casé, Miguel. Yo ese día que me casé, bueno, lo voy a decir, pero pues me iba feliz. Yo ya no me quería casar. Yo ese día, cuando me casé, lloré, pero ¿por qué dices que? ¿Por qué no vinieron por mí? ¿Por qué no pasa como en las novelas? ¡No te vayas a casar! ¡Yo lo impido! O yo salir corriendo de la iglesia con el velo, no sé, esas pendejadas. No pasó y me casé. Y te casaste. Y me entonces casé. empezaron problemas. Sí, luego tuvimos problemas. Incluso antes de casarte ya traían Sí. y después, ¿y cómo fue esa parte ahí de los problemas? Pues fíjate que fue esa parte, yo con él me iba a trabajar. Desde que nos casamos, yo me fui con él al mercado, nos íbamos a las 3 de la mañana y ya a las 10 estábamos desocupados. Esa parte me gustaba, la venta, el atender a la gente, porque soy muy mitotera, me gusta mucho estar en el contacto con las personas y esa parte me encantaba, pero ya cuando terminábamos ya no me gustaba, porque ya era irte a dormir, ya no había como que ganas de hacer nada. Ya una vida aburrida, monótona y decía, estamos bien chicos, no que íbamos a salir, no que íbamos a hacer esto, o sea, las cosas que hablábamos no pasó nunca nada. Ya después yo salgo embarazada como al año, 2 años y es cuando tengo a mi Max. 2 años, o sea, como A los 20, 19, 20. 19, 20 tuve a Maximiliano. Okay. Y ya de ahí pues ya tuve que ser. ¿Y por qué, por mamá. ejemplo, digo, a lo mejor ahorita en retrospectiva, no sé si lo has pensado o lo has analizado alguna vez, pero o sea, si no te querías casar, hubo por ahí unas cachetadas, era muy monótono el asunto, no hacías nada, y en qué punto tú dices, bueno, pues vamos a seguir con esta relación. ¿Fue igual el tema de la carencia del dinero? ¿O? No, fíjate que con él nunca hubo esa parte, simplemente hubo pues su carácter y yo no lo entendía. Hubo como que detalles que me hacían a mí dudar de él, pero pues dentro de mi inocencia y ni había malicia en mi mente, pues yo todo lo veía normal. Entonces a mí me daba miedo platicar las situaciones que pasaba con mi papá, porque a él lo tenían en un pedestal, o sea, él era el ídolo de la casa, o sea, era como que él llegaba y wow, como si llegara un dios, y el yo decirles, es que me trata así, no me creían. Me decían, ay, tú estás loca, ay, tú y tus cosas, y no me creían hasta que un día me arrastró 3 cuadras, y ese día fue cuando mi papá se quedó como que, entonces es sí cierto. era cierto. Sí, me arrastró, siempre he usado uñas de acrílico, me levantó las uñas, mi espalda, me hizo mi cuello, me estampó en un portón y ese día la que me ayudó fue una vecina, una maestra, y ella me recogió y me llevó con mi papá y me dijo que qué pasaba. Y ese día yo no sé de dónde saqué valor y lo fui a denunciar. Sí lo denuncié, sí se lo llevaron, pero él salió. Él salió y pues desde ahí me divorcié, Miguel. Al mes él y yo ya estábamos divorciados.
Maximiliano. A ellos no y les Regina. tocó ver cómo está. Estaban Ellos estaban chiquitos. chiquitos Sí, todavía. pues Regi tenía 3 años y Max 4. Entonces, pues no, nunca he tocado este tema con ellos. De hecho, pues si me escuchan y eso, digo, tal vez es el momento, no lo sé, pero con ellos nunca he hablado de esto, ni ellos nunca me han preguntado el por qué pasó, o sea, qué cosas vivieron, nunca. Nada. Ni yo les hablo mal de su papá, porque nunca lo he hecho, y ni ellos me preguntan nada al respecto. Entonces yo digo, mientras no me pregunten, yo no voy a hablar hasta, no. Y de verdad que yo siempre les digo, con su papá, respétenlo, él es así. O sea, no he sido de esas mamás de que ese culero y odianlo, no. No, o sea, es su papá y lo respetan y los pedos entre él y yo fueron nuestros. Y a él lo respetan. Con sus ideas y con sus modos que siempre ha tenido hasta el día de hoy. Pero es su papá, es su papá. Y después de ahí entonces lo denuncian, se separan, No, él se va separan. para su lado, te vas tú Me por voy tu lado, para y yo el entiendo o sé que él se queda Con mis hijos. con tus niños y tú te vas y ¿qué haces? Me hago mi vida loca, un desmadre. Ahí empezó el desmadre. Ahí empezó mi desmadre. Fíjate Todo lo que que no viviste en la Te juro. adolescencia. lo viví ya de ruca. ¿Y dónde empezaste? No, pues tenía 24 años, Miguel. Tenía Estabas joven. 24, 25, estaba súper ¿Y chica. dónde empezó el...? Fíjate que El empezó comportamiento. cuando yo vi que ya no tenía mis hijos. Ahí ese momento fue cuando dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Fue un tema muy doloroso para mí, Miguel, porque él era irlos a buscar, el escondérmelos, el ponérmelos en mi contra, el que me echaran la patrulla, el hacerme el quedar a mí como que yo estaba loca, que yo los había abandonado, casi que yo se los había dejado. Y pues fue algo difícil que me duró 8 años. 8 años que duré sin verlos. Y ahí fue todo mi desmadre. Yo ahorita te iba a decir, te iba a decir que yo odiaba a las personas alcohólicas porque en mi ambiente mis tíos todos eran borrachos. Y me acuerdo que se metían a la casa donde nos sacaron y teníamos una mesa redonda. Ya llegaban los amigos de mis tíos, el Carmelo y no sé qué tantos, y se ponían a jugar dominó Y a chupar. y a chupar. Y ahí yo ahí me enseñé a jugar dominó y baraja, porque veíamos. Y que hacían que numeración y que apuesta y que no sé qué. Y yo veía siempre gente borracha. Un tío que tomaba mucho, veía cómo golpeaba a mi tía, mi otro tío también bien pedote, porque todos vivían ahí en esa casa. Y yo crecí con gente alcohólica. Yo a veces digo, ¿por qué tomé o por qué tomaba? Pues porque crecí con puro alcohólico, Miguel. Yo decía... Pues fíjate, justo esa parte, yo no sé si alguna vez la has como analizado, de si tú odiabas esa parte del alcoholismo de las personas, ¿cómo caes tú también en Para eso? que veas, es lo que ahorita te iba a decir eso, es algo contradictorio, porque pues yo veía a mi hermano Octavio, también bien chico, alcohólico, o sea, mi hermano ya a los 11 años era un pedototote, él ya chico consumía cocaína, una vez ya se andaba muriendo, se convulsionó, De una sobredosis. de una sobredosis a mi hermano ya andaba robando, Miguel, no, o sea, era un desastre. Entonces mi papá, ¿qué hizo? Nos agarró y nos dijo, aquí en esta colonia se me van a echar a perder, y nos fuimos. Entonces, ya cuando yo me divorcio y todo, empiezo con amistades que tomaban. Yo me acuerdo que pasaban por mí al trabajo ya con el cartón de cheves y me decían, tómate una, y yo le tomaba y yo decía, ay, qué asco, o sea, sabe horrible, pero los veía ellos que se la disfrutaban pero tan chingón, que yo decía, yo quiero sentir eso. O sea, yo veo y luego los veo contentos
no, yo quiero estar así. Empezaste. Y me las empezaba a empinar a huevo, con asco, amargas, de todo, pero me las empinaba. Ya después empezaba a sentir el efecto y ya era donde me gustaba, porque se me olvidaba parte De todo. y ya me ponía contenta. Que la música, que andar en el carro, ahí conocí los antros. Tengo un hermano gay y con él conocí todo ese ambiente, todos mis amigos eran gays, entonces imagínate, ahí empezó toda mi pinche carrera delictiva, toda mi trayectoria, Miguel. Ahí fue cuando empecé a consumir alcohol. Okay. Sí. Y hubo un tiempo, porque sé que también hubo una temporada que consumiste drogas, Sí. pues ¿cómo te pasaste del alcohol a...? Pues fíjate que siempre andábamos la bolita de todos y entre la bolita teníamos un amigo que ya fumaba mota, marihuana. Entonces era como que él lo veíamos como que este pinche drogadicto. O sea, tomábamos pero éramos escamados. Y lo veíamos él como que, oye, este drogadicto. Y luego sabíamos que se metía pastillas y nos escamábamos y le echábamos carrilla. Hasta que un día dijo, es que si le dan una fumada, ni sabe, ni la chingada. Y ese día estábamos en un departamento y él empezó a desmoronar la marihuana y no, la dejó hasta preciosa, o sea, el orégano te queda corto y todos así de que, ay, cabrón, y que forja, y a ver, dense sus pinches fumadas. Y yo me acuerdo que yo ni sabía. ¿Y cómo le fumo? Pues como un cigarro, pero lo detienes. Y ahí estoy yo de babosa y de ahí empecé, ¿tú crees? De ahí ya fumé marihuana y luego ya nos empezó a meter ¿Y si las se vuelve, por pastillas. ejemplo, en tu caso, sí se vuelve una adicción o era más parte de estar en el ambiente, en el cotorreo, o si era si quiero? Fíjate que yo quería encajar, Miguel. Yo quería ser aceptada. Yo quería no dejarme. Yo quería experimentar. Yo siempre, toda mi vida, he sido bien curiosa. Yo, si tú me dices, mira eso, lo observo y digo, no, sí, pero hasta que yo lo experimento, ya se me quita el brete. Soy muy curiosa. Entonces yo siento que por curiosa me metí ese pedo de las drogas. Empecé a ver, veía sus reacciones, veía el ambiente, veía que no pasaba nada y que eso me hacía sentir bien y que lo disfrutaba y que por un momento se me olvidaba que vivía sola, que no tenía mis hijos, que estaba divorciada, que a veces no tenía dónde vivir, que tenía problemas con mi papá por eso, que mi familia ya tenía la etiqueta de la culera, de la abandonadora de hijos y todas esas etiquetas que te ponen. Y entonces yo cargaba mucho, Miguel, porque mi abuela dejó a mi papá con todos mis tíos. Entonces ya me comparaban con ella, Miguel. Y era algo que a mí me dolía en el alma. Yo decía, es que yo no soy Raquel, yo no soy como ella, o sea, yo no me fui, yo no los dejé, él se los llevó. Entonces yo me sentía súper impotente, porque yo no tenía ni el modo de un licenciado, en mi casa no me apoyaban. Cuando tuve el problema con esta persona, nunca nadie nos agarró de decirnos, a ver, ¿qué está pasando? A ver, siéntense, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? No, nada más me dijeron, pues divórciate, nosotros te apoyamos, y a la mera hora pura riata, nadie me apoyó, y ahí andaba sola, como pinche borreguito, como perrito callejero, en el puro desmadre, Miguel. Primero fue antros chidos, andar bien vestida, que la copa, que la cheve, que el tequila, que... Y en esos tiempos, ¿cómo pagabas por Trabajaba, todo eso? siempre trabajé, hasta el día de hoy. Y les cuento que siempre estuve trabajando. Mira, la dicha que me dejó, o no sé qué nombre ponerle, el papá de mis hijos me pagó un curso de uñas de acrílico. Okay. Y en ese tiempo era como que, wow, las uñas, carísimas. Y yo siempre he sido vanidosa, me gusta arreglarme, siempre he sido así. Y a mí me encantaba ponerme uñas. Y como él sí tenía el modo de pagármelas, porque cuando yo estaba sola, pues no, o comía o ponía uñas de plastilina así de brujita y fingía, pero nunca me podía poner yo, darme esos gustos, porque era pagar la escuela, camiones, dar dinero a la casa,
comprarle a mi hermana algo, porque siempre yo pensé en Mariana, siempre yo pensaba en Mariana, para mí era como mi hijita, siempre Mariana, siempre. Y entonces él me paga ese curso y de eso empiezo a trabajar, Miguel. Cuando me divorcio, luego busco trabajo y entro a Centromax, a un salón nuevo que pusieron unos chilangos y me contratan. Y ahí es Y donde... ahí sacabas el dinerito. Sí, porque me pagaban bien, porque ahí yo era la encargada, porque era la de más experiencia, yo ya tenía mi clientela, ya me buscaban, entonces, pues imagínate, ganaba UTA y Y era con de eso se pagaba peda, todo. sí, y no falta de que todos poníamos, o a veces yo no ponía, pero pues pisteaba, siempre había para el pisto, siempre. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, luego ya era lunes, martes, miércoles, o Toda la sea, semana. toda la semana. Yo a veces ya llegaba a mi trabajo y hasta peda en vivo, cruda, o sea, ya mal, pero yo no dejaba de trabajar. Y en ese inter que anduviste ahí de la vida loca, ¿qué cosas feas te pasaron? Uy, no, Miguel, es que eso es lo como que lo bonito de que cuando empecé y ya después, fíjate que ya empecé a probar las pastillas y consumía ya pastillas, clonazepam, Roche y las mezclaba con el alcohol. Entonces ahí yo andaba como que toda idiota, pero lo disfrutaba. Ya después como que eso no me llenaba y como que yo sentía que ya me ponía yo mal plan, como agresiva y las dejé. Fíjate que tuve un galán en ese momento, en ese lapso, y él falleció, Miguel, lo mataron. Y fue la última vez que yo consumí pastillas porque yo me puse muy mal. Yo literal me quería matar porque estaba muy apegada a él me ayudaba mucho, fue alguien importante en mi vida, pero como él era de Estados Unidos, esa vez le tocó irse, iba a regresar para casarnos y lo mataron, ¿tú crees? Hubo un pleito, él se metió a separar y Y le lo tocó. mataron. Uy, fue algo que me dolió en el alma porque yo me apoyaba mucho de él. Y con él la relación iba bien, Sí, ¿no? era muy buena persona conmigo. Estaba igual de loco, también tomaba y todo, pero era buena persona conmigo. Su papá y todo, era yo bien recibida. Entonces, no sé, todavía lo quiero, lo tengo en un bonito recuerdo, pero sí me dolió. Entonces, esa vez yo consumí demasiadas pastillas con tequila, me acuerdo, y yo me puse muy mal, o sea, dicen que yo parecía una loca, que yo gritaba, bramaba, que, o sea, que por él, ¿No te acuerdas no, de yo no me nada? acuerdo, no, yo nada más me acuerdo que desperté y ya me dijeron que ya me parara, que eso ya no me estaba haciendo bien, entonces yo duró como una semana, pues, deprimida, y en ese lapso, Miguel, fíjate que me pasa algo bien curioso, que me duermo, algo así como que, pum, de esos sueños que te tumban, y yo me acuerdo que yo sentía como si la cama me tragara, como si me hundiera, y en eso despierto y estaba él, y que yo le decía que dónde estábamos, y él me agarraba de la mano, y llegábamos como a un jardín, pero enorme, o sea, algo, yo me acuerdo que ponía así mi mano, y no veía dónde Sí. terminaba, ¿no? Pero algo bonito, o sea, algo hermoso, y yo veía muchas familias como si hicieran carnitas asadas, como picnics, y yo les decía, ¿quiénes son? ¿Dónde estamos? Y me decía, son personas que convivo con ellas, y yo le decía, y luego, no, pues te vine a ver para convivir, para que tú estés bien, tú tienes que estar bien, y yo es que yo no quiero estar bien porque tú no estás. Y él me decía, pero vas a estar, Pau. Y yo decía, ay no, yo no me quiero ir. Y en eso empezaba como que a caer el atardecer. Y él me dijo, ya te tienes que ir, Pau, porque ya no puedes estar aquí. Y yo es que no quiero, yo me quiero quedar.
Y él, no puedes todavía estar aquí, todavía no, Pau, todavía no es tu momento. Y me agarraba y yo me le quedaba viendo y desperté, Miguel. Y desde ese día dejé de llorar por él. No sé, a lo mejor se fue a despedir de mí y fue algo bonito. Y lo recuerdo con cariño a él porque fue una muy buena persona conmigo. Fue en su momento como que alguien que me ayudó como que a tolerar todo el dolor que estaba pasando con lo de mis hijos. Entonces, pues le doy gracias a Dios haberlo conocido y no me cuestiono su muerte ni nada, pero fue algo bonito en su momento. Y cuando él muere, ¿ya te controlas o sigues todavía? No, pues me controlo, dejo de Un consumir rato. pastillas, pero sí tomaba, pero ya tranquila, ya no me destrampaba tanto. Y mi madrastra, que yo le digo mamá, es un ángel de Dios esa señora, me manda que a una mujer de cuarto y quinto paso, esas experiencias espirituales. Ah, ok. Una Como experiencia, retiros como o un algo así. retiro, le llaman cuarto y quinto paso, que fuera y que no sé qué, y voy, pero yo no entiendo nada de lo que hacen ahí, y yo regreso a tomar. O sea, yo no entendía qué hacía ahí, y me decían que doble A, y que me doble A, y que doble A, y yo decía, ay, doble A, porque el que es mi papá iba a doble A, pero yo veía sus comportamientos y decía, pues este güey ni cambia y es la misma No le sirve mierda. de nada que No, vaya. este culero yo no sé a qué va. Y veía todo el desmadre en la casa y yo decía, pues no, pero pues vamos. Entonces yo fui de curiosa doble A, pero para hacérsela de pedo a mi papá. Porque yo sabía que existía, ellos le llaman literatura, donde hay pasos, capítulos y donde con terapia pues tú puedes lastimar a otra persona. Entonces yo por eso fui a doble A para lastimar a mi papá. Okay. Sí, para cuando si él me contestaba algo, yo agredirlo. O sea, si traías todavía ese... No, yo era una mujer muy resentimiento resentida. Tengo, si acaso, meses o si quieres un año que apenas si le saludo sin rayarle la madre, porque yo me ponía peda, Miguel, y yo lo buscaba y yo le decía hasta de lo que se iba a morir. O sea, yo le decía, hijo de tu no sé qué, y pinche esto, y te odio, y por qué, pero yo siempre loca, peda. Siempre era como que algo que me dolía mucho, algo que yo decía, si él sabía que no teníamos ya mamá, porque el hijo de su perputísima madre no nos busca, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué nos deja ahí? Nunca lo he entendido, ni lo he entendido hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy nunca se ha acercado a las cosas. No, Perdón, la semana pasada estábamos en la cocina y le dije, así seriamente, porque a mí nunca me contesta Miguel. Si yo le contesto algo o le respondo, él se queda callado. Conmigo no sé si me tiene miedo o culpa o no lo sé. No quiere bronca. Pero a mí no me contesta. A todos sí, pero conmigo no. O porque no me dejo, porque soy bien hocicona, o sea, a mí yo digo las cosas y así soy. No ando con rodeos ni nada de eso. Y le dije, estábamos en la cocina y él estaba ahí muy sonriente y me le quedé viendo y le dije, a ver qué día tenemos una plática entre tú y yo de adultos. Y hasta se quedó como que, hijo. Ya valió. Y ya nomás le hizo, sí. Le dije, ¿seguro? Sí, le dije, ok, luego te digo cuándo. Y ya fue todo. Está pendiente esa plática. A lo que iba es que voy a ese retiro, voy a doble A, un día vengo caminando por la Díaz Mirón y veo, yo escuchaba que los alcohólicos decían, donde veas este símbolo te puedes meter, donde lo veas, tú pásate y es una junta. Y yo volteé y lo vi, el circulito, y dije, mira, y me metí, y era un anexo, y yo pregunto que, pues, si puedo pasar, sí, pásate, o sea, vengo a una junta, pero eran mis primeras juntas que yo iba, y me paso. Ya te besaron ahí. No, aguanta, y luego, todavía no, y llego y veo a todos ahí, los hombres y mujeres, y yo así de que, ¿qué onda?
y ya supe que ahí era un anexo y ahí yo empecé a ir, fíjate, porque escuchaba y hablaban de otro modo, o sea, como que te podías expresar como tú quisieras, hablar como quisieras y eso me agradaba, decía, mira, es que si digo aquí groserías o rayo la madre, no me van a decir nada. Ni nadie me va a decir que por qué me drogué o por qué lloro, por qué esto. Y me gustó y empecé a ir y ahí conocí a una persona. Maldito el día. Y ese día conocí a esa persona y nos empezamos a conocer y fue con la persona que duré 10 años, Miguel. O sea, conociste a una persona ahí en el anexo y... Él sale de su proceso, empezamos a platicar, que la nieve, que esto, que lo otro, y de ahí valió madre, porque él ya era una persona vivida, él ya había robado, él ya consumía piedra, o sea, él ya traía un desmadre, y yo, no manches, yo si acaso iba porque fumé mota y pastillas, yo era como que ya me... Ibas empezando. No, yo era algo ya muy grave para mí, y con él conozco el mundo de las drogas, el que es estar en la calle, los puntos de venta, el vender droga, el repartirla, la prostitución, todas esas chingaderas. Ahí con Con esa esa era persona. como del padrote también, ¿no? No, porque siempre yo cuando hacía esas pendejadas las hacía escondidas, Miguel. Como que cuando estás en ese ambiente vas conociendo esa clase de personas, prostitutas, quien vende, quien se droga, quien roba, pura calle, colonias culeras, o sea, como que todo ese mundo te va encerrando, como que tú quieres ir a comer a un lado padre, pero no, o sea, tu mundo está acá, en esta colonia, en esa calle, y ahí fue donde yo me metí con él. Y luego tú empezaste a consumir también piedra y ya otras cosas más Cocaína, fuertes. empecé a consumir cocaína y me encantó. Mira. Yo ahorita te podría decir, guácala y sentí bien feo. No, o sea, yo era un amante de la cocaína, a mí me fascinó esa chingadera y luego la mezclaba con el alcohol y pues no olvídate, yo me sentía súper más que bien. Ya con él íbamos a los raves, a los afters, íbamos a los antros, a los DJs, y ahí ya consumía éxtasis, tachas, gin, poppers, ketamina, todas cosas alucinógenas y también me gustaban. Entonces me costó mucho trabajo como que dejar esa parte. Hubo un tiempo que yo ya no podía, porque ya era como que ya mucha mi necesidad y ese día yo ya con él robaba, nos íbamos a robar, no éramos de tumbar a la gente, no, nos íbamos a tiendas departamentales y ahí robábamos, fardeáramos o veíamos joyas, lo que fuera, y era lo que íbamos a robar diarios, era el pan nuestro de cada día. Nunca los cacharon ahí. Una vez nos fuimos a cierta tienda y había unos lentes, unos Coach, y pues sí, casi 16,000 pesos. Y este güey le quitó el sensor y pues que entre que sí, que no pitó porque está la zona hasta cierto límite donde pita el sensor y lo checamos, no sonó nada, entonces me los echa a la bolsa, él pasa a un lado de mí, me los echa a la bolsa y ya me hace la seña de que pues yo ya me salga y él ya me sigue y ya sabíamos dónde vernos y yo me salgo. Y ahí voy en chinga, caminando en el bulevar y yo no lo veo que él regresara ni nada y ya lo habían agarrado. Entonces, ¿tú saliste corriendo? No, caminando, yo normal, no. Pero él ya no salió. No, yo no lo veía, yo lo esperaba en una cierta esquina y yo decía, ¿dónde está? Y yo, chin. Y total que yo ya no lo veo y digo, no, pues sabes que yo me voy a ir. Él es más vivo, más astuto, él ahorita me alcanza, ya sabía yo a dónde iba, ya sabía en qué cuartucho nos quedábamos o a dónde íbamos a vender las cosas y pues yo lo esperaba. Entonces en eso
yo veo que empiezan a caminar los de seguridad y como que volteaban y yo ya valió madre. Entonces ya en eso veo que vienen con él. Y yo en eso, viene un camión y yo lo paro, Miguel, yo no traía ni un ¿Ni peso. sabías cuál era? No, yo lo que dije, yo a mí no me van a agarrar, no, chingue su madre. Y me subo al camión y le digo, no traigo dinero, pero ahorita te pago, yo ahorita pido cooperacha. Y en eso apenas le iba a dar el camión y que le pegan al camión, ¡pum, pum! Y bájenla, y que me bajan. Y ya me dicen los lentes, y yo no traigo nada, los lentes. Y ya me le quedo viendo a esta persona y me dice, dáselos. Y se los dimos y nos dejaron ir, fíjate. No nos echaron la poli ni nada. Y ahí venimos como perros sin nada. Bien mal plan porque pues era de donde íbamos a almorzar, a comer, la dosis, el pisto, pagar el cuarto. Porque ese era nuestro día a día. Pagar un cuarto, pagar para drogarnos o yo para tomar. Y eso era mi vida, ¿tú crees? Al despertar en un cuarto de un hotel, de otro, en una casa de huéspedes, o ya ver quién nos dejaba quedar a dormir, si fuera su mamá o mi hermano, pero así andábamos rodando, Miguel. A veces nos quedábamos ahí a un lado de un contenedor de basura y bien feo, muy feo, porque muchas veces él se iba a consumir solo y me dejaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me iba a buscarle también, a buscar qué sacaba, de dónde sacaba, y yo ya también tenía mis cotorreos, yo ya sabía a dónde irme también, y quién sacaba droga y quién sacaba alcohol. Entonces, yo decía, él se va, pues yo también me voy. Ya en la madrugada que yo ya no tenía, ya era cuando yo lo buscaba, y otra vez la misma historia. Fueron años, Miguel, de estar así. Fue un proceso complicado, sí, yo ahorita te lo cuento y digo, no me da pena, pero tampoco me orgullece, porque no, yo ahorita digo, ¿yo qué hacía ahí? O sea, yo una niña bien estudiosa, ¿yo qué iba a hacer en Miguel Alemán Rivera, esos lados tan feos? Y mucha gente me lo decía, hasta las mismas prostitutas de ahí, güera, vete de aquí, ¿tú qué haces aquí? O sea, tú vete, ¿cómo te ves? Tú no eres de esta clase, tú nada, pero a mí me encantaba la porquería, Miguel. Me encantaba andar ahí en la pinche cantina, con las putas, con los fotos, con los transvestis, me encantaba estar en el punto, o sea, yo bien desubicada. Yo todo ese tiempo me alejé de mi familia. O sea, ellos sabían que yo andaba mal, pero tal vez no la inmensidad. No sabían realmente. ¿Qué tan mal andabas? No sabía. Muy de vez en cuando me aparecía mi papá, pero era para regañarme y yo mejor me iba. Nunca los robé a ellos, nunca. No fui de esas drogadictas que ya se llevó la plancha y la licuadora, la tele, no. No, yo hacía mis business. Con este güey nos íbamos a robar los dos juntos porque él me enseñó muy bien, o yo ya me iba y me prostituía. Trabajaba, pero ya no me alcanzaba, Miguel. Entonces ya era la noche y tenía una amiguilla que me decía, mira, fulano de tal, y nos íbamos por fuera. No estuve en una esquina y parada, no. Yo iba por fuera con ella y ahí hacíamos esas cosas. O sea, la primera vez que te proponen eso no fue así como de, ay, no, Pues no, ¿o fue más la necesidad? porque era la necesidad. Y yo decía, pues me van a dar pa' pistear, y pues finjo y todo, y pues ya traigo dinero, y me voy a seguirla. Entonces no me causaba temor. A veces me iba hasta Celaya, y yo a veces sí estaba ahí sentada y decía, ay, güey, sí se ve medio placoso y medio lacra, pero pues a final de cuentas el alcohol era como lo que me anestesiaba para yo hacer esas cosas. Y te pagaban aparte. Y me pagaban aparte, y aparte también había droga, y pues ya me regresaba yo con dinero. Ya cuando yo veía a esta persona que era mi pareja, pues ya yo era de que
Pues yo andaba cotorreando, pero nunca le dije que yo me llegué a prostituir. Nadie lo sabe, es la primera vez que lo cuento abiertamente, que tal vez mis hijos se van a enterar y pues sí eso sí me da vergüenza, porque yo he cambiado mucho, Miguel. Todas esas situaciones me han hecho como que darme un valor como persona. Ya después de eso, yo sola me interno. Tenía unas cosas que me robé por última vez. Voy con mi hermano el mayor y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. O me Tocaste el mato. fondo ahí. Pues dije, ¿me mato o qué? Yo estaba muy deprimida porque a este se lo llevaron al Cerezo, porque lo agarraron robando y él ya tenía antecedentes. Entonces yo como que, imagínate, él era también como una adicción para mí. Me hice muy codependiente de esa persona. Entonces era una necesidad. Yo me acuerdo que él a veces hasta me corría y yo iba y lo buscaba. O sea, yo era una persona muy arrastrada. O sea, era muy, muy arrastrada. Pero entonces, ¿crees que eras codependiente a él o a lo que él te ofrecía? A él, porque de ofrecérmelo yo ya sabía dónde conseguirlo. O sea, no él era como que el medio, perdón, para yo conseguir la droga o el alcohol o el cotorreo, ¿no? Porque tú sabes que uno de mujer vas, te paras, sonríes y no falta quien te invite. Entonces yo ya sabía a qué cantina ir, a qué punto ir, a qué casa de pánico y ya sabía que ahí yo lo iba a tener todo. Entonces, ¿y qué crees que era la dependencia que tenías con él? Como que el no estar sola, el pelear, el estar con la compañía, el sentir como que me quería, pero pues obviamente ya sé que no era amor ni nada de eso. O sea, siempre fui también un medio para él, para obtener lo que él quería, porque él sí me robaba, él, o sea, me dejó hasta en la calle muchas veces, porque yo como que quería agarrar vuelo y él llegaba y lo que tuviera, ¡zas!, se lo llevaba, tenis, ropa, plancha, licuado. Él sí era, hasta la cazuela se llevó el cabrón. Él sí era de ese extremo. Entonces yo veía esas cosas y yo decía, pero ¿por qué si me las hace las permito? Y no lo entendía. Pues andando mal no lo entiendes. Entonces yo llego ese día con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Tengo estas cosas, véndelas y llévame. Yo ya no puedo. Y me llevó y me interné yo sola. Me interné yo sola en un anexo de mujeres y ahí me quedé mes y medio porque yo le dije a mi hermano que no le contara a nadie dónde yo estaba. Yo le dije que nadie sepa más que tú y ya cuando salga ya vemos a ver qué pasa. Total, que él se pone una pedota y les cuenta en mi casa y va mi tía a buscar el lugar y mi tía se queda como, ¿qué hace aquí? O sea, un lugar feo, pues feo, un anexo horrible. Te estoy hablando hace 15 años, 13, no sé, y mi tía no la dejan que me vea y va al día siguiente y mi tía ya llega con policías, con licenciados, con todo y me sacó, ella me sacó. Entonces fue toda mi familia, todas decían de que ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Y yo pues no, yo pensé que venían a visitarme, pero iban a llevarme. Fueron mis tíos, fue ella, entonces me llevaron y para sacarte. me Tú llevaron. me dijiste que estuviste como un mes y medio Nada en el más mes y anexo, medio. y en ese mes y medio, así a modo general, está bonito, está feo. Pues es que en ese momento estaba feo, porque hay reglas, hay disciplina. Yo nunca he sido de convivir con mujeres. Yo no sé qué tengo que las mujeres o les caigo mal o no sé, pero yo no soy de tener amigas mujeres, las tengo contadas. Siempre he convivido con puros hombres desde la secundaria. Siempre han sido mis amigos hombres. Yo creo que porque me comporto como bien machotona o bien vato, traigo un vato adentro, no sé, pero para mí era como que, güey, 51 mujeres aquí y yo, pues sí estaba asustada, sí me daba miedo, pero
pues ya después lo veía normal porque ya las escuchaba y decía, pues ella también tiene problemas. Y ya me empezaba a gustar, fíjate. Ya luego ya no me quería ir, yo decía, o sea, aquí estoy a toda madre, mira, me Aquí como, me baño, me escucho a estas locas, me río, me tocó estar en la cocina, me ha gustado mucho siempre la cocinada y me gustaba atenderla, hacer buena onda, nunca fui de que mala leche con ellas, nada. No. Y sales de ahí, bueno, me dices que Exacto. no, pues es un lugar feo, a lo mejor quizá por el contexto en el que uno entra ahí, pero muchos se dicen, no sé si en tu caso, que pues, son lugares que a veces no te ayudan tanto como a regenerarte, sino que al contrario, entonces a ti sí te tocó un anexo que puedes decir, ah, sí, sí me ayudaron, sí me sirvió, era un buen anexo. Lo que pasa es que había mucha disciplina y una persona adicta ocupa disciplina, ocupa reglas, ocupa derechito, así es, porque si te desvías ya sabes. Entonces no nos gustan las reglas, no nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos manden, no nos gusta. Entonces es como que lo ingobernable, como le llaman, y entonces muchos no lo toleran, muchas o muchos, pero a mí me sirvió eso, la disciplina, porque era de que te bañabas y era media cubeta de agua y pasabas y te daban tu chorrito de champú o a veces jabón en polvo y era bañarme con otras 4 o 6 viejas en cuclillas sin ropa y órale rápido y las que siguen y órale y era junta todo el día, comer morrones cocidos, o sea, porque te dan el abasto en malas condiciones. Las tortillas en la mano. Pero a lo mejor, bueno, no sé, tú que estuviste en ese lugar, ¿crees que eso sea como parte de la experiencia de que estés ahí? O sea, como para que valores lo que tenías afuera. Exacto. O sea, es como medio a propósito que lo hagan así para que tú veas y empieces como a caerte esos 20 y de decir, ay, güey, no, pues. Sí, no ¿qué hago yo aquí manches. bañándome en cuclillas con 4 mujeres? O en el disque litera de colchón, pero era el puro de los de alambre. Y poner la cobija y las miles de chinches y, ay no, yo tus 10 cuadritos de papel para todo el día y si andabas en la regla, pues, ay que Dios que te bendiga. Y nada de que sin pintura, todas con el chongo, la playera, la chancla, o sea, ahí te dan en el ego, la vanidad, todo, o sea, como que aquí le vienes a bajar a todo. Y estás un mes y medio y sí te sirve esa A mí sí bajada me de sirvió. huevo. Sí me sirvió esa bajada de huevos porque yo era muy vanidosa, muy soberbia. Entonces, yo luego dije, ¿yo qué hago aquí tan pendeja? Pero sí me sirvió. ¿Ya porque consumiste valoré. después? Después sí volví a consumir. Sí, a los 4 años. Volví a consumir. ¿Pero recaíste o Recaí. consumiste? Okay. No, recaí. O sea, sales, estuviste el mes y medio, sales, estuviste 4 Ando años trabajando limpia bien, todo y normal. vuelves a Y vuelvo a consumir porque no dejo de ver a esa persona. la de los 10 años. Sí, o sea, lamentablemente yo salgo y me entero que él también está internado, que sale del Cerezo y de ahí lo trasladan a un anexo y yo voy y lo Y busco. no gusta. Y ahí valió madre otra vez. Okay. El primero es el que se droga y yo luego bebo y luego yo empiezo a consumir de nuevo. Y antes de consumir, otra vez, me dijiste que estabas 4 años sobria, nunca te daba esa como... Y duré como 2, 3 años. Como esas No. ganitas, esa... No, porque andaba bien, andaba en mi trabajo, iba a mi junta, porque es lo que siempre te dicen ahí, ven a tu terapia, ven a tu junta, no te despegues del grupo, al que quieras ir pero regresa. Entonces yo andaba muy bien y me sentía bien, el problema Hasta fue... que fuiste. ¿Y luego Sí. cuánto duraste otra vez consumiendo? No, poquito, pero seguía bebiendo. Okay. Ya después ahí ya como que me aburro y ya veo que esta persona no va a cambiar y de nuevo me regreso a yo solo al grupo, pero ya unas juntas de hora y media les llaman y ahí con pura gente ya grande de experiencia y ahí fueron también los que me han ayudado mucho. Okay. O sea que hace cuánto que Mi fue la última última vez que viste a loquera, esta persona. mi última loquera que me puse con él fue creo que hace 8, 10 años, 8 años. Pues ya.
Sí, esa fue la última vez que consumí cristal, porque consumí cristal. Ya después de la cocaína, revolvía cocaína con cristal y me echaba mis rayas, luego rayas calientes y ya después puro cristal. Y un año nuevo fue mi última loquera que me aventé. ¿Y en qué momento también te acercas con tus hijos y otra vez, más bien te Cuando salgo acercas y del empiezas? anexo, Cuando estuviste el mes y medio. fíjate que salgo y a los meses yo no sabía que había Facebook, porque pues mi mundo era andar en la calle y ni sabía que era, yo creo que todavía ni estaba el WhatsApp, ni sé. Y mi hermana me dice, existe el Facebook, haz uno. Y yo, ¿qué es eso? Esto, y ella me lo hace, fíjate. Y me pone Pau Torres. Soy bien famosa por ese nombre. Y de ahí lo hago y a los meses una tía de mis hijos, hermana de su papá, me manda un mensaje y me dice, ¿quieres ver a tus hijos? Y yo, no mames. Y primero veo a Max. ¿Qué edad tenía ella? Max ya tenía 11. 11 años. 11, O sea, 12. ese año no lo viste para nada. No. Y ya tenía 11 y nos vemos en Altacia. Y esa vez que lo vi, pues éramos como dos desconocidos. Sí, pues sí. Sí. Él sabía que yo era su mamá, pero no Sí, teníamos no una tenía ningún plática. recuerdo ni nada. Ninguna ¿Cómo plática. fue el acercamiento? Pues ese día comimos, fuimos al cine y fue todo así mudo. Fue solamente como que Caminar y ya. vernos, ver la película y ya ir la tía por él y decirme, el otro domingo te lo traigo. Y yo le preguntaba por Regina y que ella creo que todavía no me quería ver. No te quería ver. Y pues lloraba mucho Miguel, pero yo estaba muy agradecida por haberlo visto y ya con eso yo me conformaba, porque parte de mi drogadicción era llorar mucho por ellos. O sea, yo ya al último me drogaba ya en un rincón y era llorar. O sea, ya lo que yo empecé contenta, que disfrutaba, que Se andaba bajaba, bailando en el antro, sonriendo, ya era pura llorar, deprimirme, encerrarme. Ya yo sola me drogaba en mi cuarto, me aislaba, no salía, o empezaba a consumir y yo me retiraba del lugar donde estuviera y me iba sola. Y era llorar y llorar y llorar. Entonces ya esa parte de la droga ya no me gustaba. Ya sentía que me estaba haciendo mucho daño. Y a los 3 meses después de que veo a Max, veo a Regina. Y desde ahí ya nunca los he vuelto a dejar de ver. A poco a poquito empezaron. Y ahí ya no hubo problema con tu... Fíjate que ¿Con su papá? los veía a escondidas, Miguel, y como a los meses él nos cachó. O sea, la tía no le decía No, que... no, todo era escondidas. De que van a ver a tu mamá, pero que esta persona no sepa. O sea, callados. Y era escondidas. Me los llevaban a cierto lado, o yo los recogía en cierto lado, y ahí mismo los dejaba y se los llevaban. Y así duramos meses, y ya luego fue cuando nos cachó, y me lo topé, y nos agarramos el chongo. Sí, esa vez le dije las cosas que tenía que haberle dicho En su momento. en su momento. Y fue cuando puse como que hasta aquí, cabrón, ya se acabó tu pendeja y chingas bien a tu madre y son mis hijos. Y los voy a ver y yo no sé, pero no me vuelves a dejar sin ver a mis hijos. Y desde ese momento me armé de valor, Miguel, y jamás los volví a dejar de ver. Los veo todos los domingos, ya a veces ahorita pues ya crecieron más. Ya por el WhatsApp. Nos vemos ya entre semana. No sé, nos la llevamos bien padre. Luego nos dicen que parecemos hermanos o que si somos amigos, porque nos la llevamos muy bien. Tal vez porque no estoy todavía tan ruca o todo lo que he vivido me ha hecho como que muy alivianada. Ellos saben que yo estuve internada, que consumí drogas. O sea, ellos saben mi vida, no les he ocultado nada. Les he dicho lo que he pasado, ven el modo en el que vivo, en lo que trabajo, y pues trato de darles lo mejor, Miguel. Qué bueno
Qué bueno, ya entonces ya no hubo problema ahí con el papá. No, y se enoja porque me ve y a veces los quiere volver como que a comprar con un viaje o con cosas. O si ya ve que yo empiezo como que me lo regaló mi mamá o mi mamá y esto, él por el lado material, porque él es su pedo, lo material. Siempre te quiere comprar y pues ya mis hijos son de que, papá, o sea, yo no valgo las cosas, yo ocupo otras cosas, como que me escuches, pues lo sentimental y Sí, sí, esas sí. cosas. Entonces yo les doy esa parte, Miguel. Yo les doy como que ese lado de que miren, la vida es así, hay O drogas. sea, el lado de madre. No manches, lo que yo viví, les digo, hay gente culera, el mundo no es color de rosa, pónganse vivos. O sea, yo les hablo de todo lo que hay. Yo no les oculto nada y pónganse a las vergas, les digo, no los quiero pendejos. Y la gente, y cuídense y todo. Y, o sea, para que se despierten, porque si son niños muy mimados, chiqueados, gracias a Dios no les falta nada, Miguel. Pero pues eso tampoco no es la vida, estar ahí O que con tal que llegan todo. ahorita y te dicen que ya se quieren casar. No, fíjate que ayer eso me decía Max, ay, te tengo que decir algo, y yo, ¿qué pasó? Regina está embarazada, y yo, no mames. Y luego me dice, sí, pero no te quiere decir, y le hace Regina, tú sabes que yo no haría eso, mamá, yo tengo mis planes, mis metas, ya los conozco como son, entonces, estoy tranquila. De cotorreo nada más. Sí, nada más me... ¿Y qué haría si te llega con su baba, con sus babeadas? No, pues me la puteo y le quito al niño y que estudie. Ay, todavía la vas a premiar, pero cotorreamos. Les digo, no, estudien. Les digo, estudien, aprovechen que su papá les apoya en el estudio. Yo a mi modo, a mi manera, a mis posibilidades, ahí está lo que yo puedo. Y les cuento, o sea, era de trabajar y estudiar, ustedes no lo hacen, o sea, vean lo que tienen, valórenlo, valoren el esfuerzo de tu papá, o sea, yo les hablo de eso. Sí, sí, sí. Ni modo de decirles, no, pues te fuerzas, no. Valoren lo que hace tu papá para pagarles la escuela y lo que les da y la casa donde viven y lo que tienen y que no les falta un taco y unos zapatos y que viven dentro, en comillas, con armonía, económicamente bien. Entonces, no tienen por qué quejarse los cabroncitos. Y yo de este lado les hablo de esas partes. De lo sentimental, de que es una depresión, de lo que es una droga, de la clase de personas con las que se van a topar, de que la vida es a putazo, pero te levantas y que no hay compañeros tampoco tan buenos. Pues lo que yo he vivido, pues porque se van a topar con esas personas. Sí. Entonces también les digo, luego te van a romper el corazón y las cosas del amor De la también. vida. Sí, de las de la cosas vida que diarias. pasan. Sí. Sí. Oye, pues no manches, todavía yo creo que nos vamos a echar No, hay mucho una segunda tema. parte para esto, pero ahorita yo creo que con lo que nos cuentas está bien chido, nos vamos a echar una segunda, pero pues por lo pronto muchas gracias por No, el tiempo. gracias a ti. Ya sabía que Ojalá. traías ahí cosas interesantes que contar. Sí, entonces, faltan pues, muchísimas. faltan muchas, por eso ya luego vemos y hacemos la segunda parte. Y no, pues muchas gracias otra vez y pues muchas gracias a todos y ahí seguimos.